Muy buenos días y aquí estamos ante esta maravillosa oportunidad de vencer, de que nada ni nadie se nos pierda. Así como hubo un nuevo Adán, un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio, en este nuevo amanecer debes levantarte y poniendo una mano en tu pecho decir, este devocional es mi segunda gracia. Miles de años antes de que se escribiera Génesis, existía la cultura sumeria. Ellos aportaron una lengua, una cultura inmensa que incluye, por ejemplo, la agricultura, lo cual significaba que no era un pueblo nómada, sino asentado, donde existían grandes ciudades y zonas agrícolas, donde crearon sistemas de riego, de almacenamiento, medida de los terrenos, comercio de los productos, autenticación de las escrituras de manera notarial para las propiedades de los inmuebles, la minería, toda la metalurgia. Descubrieron las aleaciones metálicas. Por ejemplo, ustedes saben que el altar de bronce en el tabernáculo es una aleación. Bien, eso viene de la cultura sumeria. La fundición, los altos hornos de su época, en la arquitectura, elaboración de ladrillos, armado, cocción, lectura de planos, elaboración, por supuesto, elaboración y lectura. Estudios de topografía, trabajaron la alfarería, las matemáticas, la energía. Ellos trabajaron los petróleos, los asfaltos, las breas. En la medicina, pues ya hablamos que trabajaron, y ese fue nuestra perla. Ellos desarrollaron la cirugía y distintos tipos de terapia. En la industria textil, tejidos, vestido y modas. En gastronomía fueron los inventores del vino, la cerveza, los panes y diversos manjares que inclusive después los encontramos en las escrituras. Desarrollaron el transporte marítimo, el transporte fluvial, por supuesto el transporte terrestre. Desarrollaron el ministerio de la música con una escala heptadiatónica que la originaron y la desarrollaron en los cultos, en los templos. Era un tipo de musicalización extraordinaria para relacionar al hombre con Dios. Fueron los primeros en tener cementerios con adornos y con emblemas recordatorios y representativos. Crearon los colegios, el sistema bicameral en el gobierno, la farmacopea, de los cuales se escribieron muchos libros. Tuvieron los primeros historiadores, recopiladores de eventos. Y pues uno de ellos, todos recordamos siempre los historiadores griegos, judíos, romanos, Heródoto, Josefo. Bueno, miles de años antes de cualquiera de estos historiadores ya estaban, por ejemplo, en Temena, un historiador, y sus escritos tenían literatura sapiencial, como tenemos nosotros los proverbios o el libro de la sabiduría dentro de los deuterocanónicos. Tenían conocimiento de los tiempos y por lo tanto elaboraron un almanaque agrícola.
Tenían códigos legales, tratados de paz, clasificaban sus libros, tenían catálogo bibliotecario, pues porque fueron los primeros en registrar la escritura y por ende los primeros sistemas de impresión con rodillos para trabajar la escritura cuneiforme. En fin, estamos hablando miles de años antes del Génesis. Bien, esto para dar alguna perspectiva y un contexto histórico. En el campo de la medicina mencionamos que tenían claramente clasificados sus tratamientos paliativos y los curativos. Para los curativos, eran cuestiones mucho más radicales que incluían intervenciones quirúrgicas. En los paliativos, eran fundamentalmente diseñados para calmar dolores, aliviar molestias, urticarias, jaquecas, etc. Para eso, mencionamos, utilizaban diversos métodos, dentro de los cuales citamos en esta ocasión de la perla, la cataplasma, que era ese sistema que ya definimos en las Sagradas Escrituras. Encontramos en distintos momentos varios tipos de tratamientos, tanto paliativos como curativos, basados en ese sistema de cataplasmas y de emplastos. Veamos, por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 20. Está enfermo Ezequías y entonces vino a él Isaías, el profeta, y le dice que se aliste porque va a morir. Y entonces Ezequías se pone a llorar, a clamar en la presencia de Dios. Y su oración es escuchada. Dios le dice a Isaías que le diga a Ezequías que le va a dar otros 15 años de vida. Y adicionalmente le dice, y vamos a ver allí en el versículo 7, le dijo, tomad masa de higos, y tomándola, le pusieron sobre la llaga y sanó. Tenía una llaga que lo estaba matando, y Dios mismo le dijo al profeta, y el profeta le dijo a Ezequías que iba a morir. Pero le colocaron este emplasto, pero antes, nótense, ya estaba un decreto celestial de que viviría 15 años más. Si no hay un decreto de parte de arriba, pueden ponerle emplasto de higos de la cabeza a los pies, pueden envolverlo en higos y no va a suceder nada. O sea que la palabra es la que va a determinar todo. Y sobre la palabra, sobre la roca, se edifica la casa. Si hay una palabra de sanidad de parte de Dios, entonces allí va a poderse intervenir con tratamientos como por ejemplo estos que estamos viendo aquí, que son de tipo natural. Vamos a mirar en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Vamos a ver versículos 33. Jesús va por la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, y le trajeron un sordomudo y tartamudo. O sea, mire usted, no es un sordomudo tartamudo, perdón, un sordo tartamudo. No oía y lo que hablaba era ta, 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 ta. Y le rogaron que interviniera. Entonces
dice que lo tomó aparte, dice el versículo 33, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Mira, no es solo la palabra ni una imposición de manos, sino que metió los dedos en las orejas y escupió luego en su mano y tocó su lengua con la saliva de él y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Ves? ¿Puedes ver el cuadro? Importante que tengas en cuenta este testimonio, porque si tú quieres que la palabra salga bien de tu boca, dices, yo quiero hablar, que la gente se convierta, que la gente crea, que la gente me siga y pueda yo llevarla a los pies de Cristo. ¿Quieres tener esa palabra? Pues necesitas oír primero, porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres empezar por hablar? No se puede empezar por hablar. Ustedes han conocido personas que se llaman sordomudas. Realmente no existen. En términos generales, existen los sordos. Y no hablan porque no pueden oír. ¿Cómo pueden aprender a hablar sino oyendo? Entonces, primero es el oír y después es la palabra. ¿Sí ves? Es que solamente mira tu rostro en el espejo. Vas a encontrar que la boca es lo último que hay en tu rostro. Antes de la boca está la nariz, que es el discernimiento. Y unos milímetros arriba está la línea de audición. ¿Ves? Y arriba está la visión, porque sin visión el pueblo perece. Pero arriba de los ojos, arriba de las cejas, está la torre de control, la mente de Cristo con la cual se puede gobernar todo el aeropuerto. ¿Sí estamos? Estamos hechos en orden. Primero la mente, luego la visión, luego la audición, luego el discernimiento y luego la palabra, el gusto y por supuesto el tacto que está en todo el tejido del órgano más grande del cuerpo, que es la piel. Bien, entonces esos son básicamente los llamados 5 ministerios, los 5 sentidos que tenemos en nuestra condición natural. Vamos a ver otro caso en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Miremos desde el 22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. ¿Ves? Este otro testimonio está Jesús escupiendo en los ojos. No solamente está teniendo una imposición de manos o la palabra de poder, sino está interviniendo con materia de tipo
natural. Veamos ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a ver en los primeros versículos, versículo 6. Voy a devolverme un poquito para darle contexto. Desde el 9:1, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea que cuando Él se fue, empezó la noche. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Esta es otra porción en la cual nosotros vemos que se elabora un emplasto de tipo natural, saliva con polvo de la tierra, se junta, se hace un poco de lodo, un poco de barro, tierra húmeda, y eso es las propiedades curativas activadas con el poder del Señor. Pero primero tiene que estar, como lo dijo el Señor ahí en su palabra, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea que ya están predestinadas. Él ha preparado de antemano las buenas obras para que andemos en ellas. Jamie Cruz nos da los versículos que yo no cite de manera textual. Ella los coloca ahí. Gracias, Jamie. Estos ejemplos y otros que tú encuentres en las Escrituras, donde se interviene y se entremezcla el poder de Dios por la palabra, el poder de Dios por la imposición de manos, el poder que Dios le dio y las propiedades que están en algunos vegetales, como por ejemplo las famosas mandrágoras que tenían esas propiedades para fecundar, u otros minerales como por ejemplo el agua misma con que se lavó Naamán el sirio para limpiar su lepra en el río Jordán. Bueno, minerales, vegetales o animales, las propiedades que Dios les dio, o directamente el poder de la palabra, el poder del Espíritu, la sombra, por ejemplo, de Pedro, o materiales que se cargaban con su vida misma, con ese poder, con ese dunamis. Dice que los pañuelos de Pedro se les llevaban a los enfermos, o el borde del manto del Señor Jesús, que está cargado de él, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí vamos
a la figura del tabernáculo propiamente dicho. Esos médicos antiguos, como el mismo Hipócrates, Asclepio, Galeno, etc., trabajaban como una medida de choque el sacar un poco de sangre del paciente para aliviar las enfermedades. Quitándole sangre, pensaban, bajaba la fiebre o disminuía la enfermedad. Pues un pensamiento no muy científico, pero había derramamiento de sangre para aliviar al paciente. Después, ese era como el lugar atrio, el altar. Después venía el lugar santo, donde, como su nombre en griego, deuterón katapetasma, que significa literalmente segundo velo. Ustedes recuerdan que deuterón, de allí viene la palabra deuteronomio, segunda ley, literalmente. No es la expresión hebrea, es la expresión griega. Bien. Entonces, al entrar en el santuario se compone de dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, el lugar Kodesh y el lugar Kodesh HaKadashim. HaKadashim. Kodesh y Kodesh HaKadashim. Santo y santísimo. El santo de los santos. Y el simplemente santo. Bien, tenemos que llegar al lugar Kodesh HaKadashim para alcanzar el proceso plenamente curativo, que no sea solamente el alivio de nuestros males. ¿Cuál es el mal fundamental entonces, desde el punto de vista teológico? El pecado. Dijimos, esa maravillosa capacidad que tiene el hombre de equivocarse, básicamente en todo. Entonces, para poder acertar, sabemos y ya entendemos que necesitamos ser guiados desde la torre de control más alta, la visión más alta. Los hijos de Dios son guiados, no por los instintos, no por las pasiones, no por la concupiscencia, no por el deseo, no por la motivación terrenal o carnal, sino son guiados por el Ruach HaKodesh, por el Santo Espíritu de lo alto. Desde la gran torre de control te dicen por dónde ir y en qué dirección hacerlo. La epístola a los Hebreos nos dice en el capítulo 9 que el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El tabernáculo estaba dispuesto así. Se refiere únicamente a lo que se conoce como el santuario. O sea, no va a mencionar el lugar atrio. Dice, en la primera parte llamada el lugar santo, este es el lugar Kodesh, estaban el candelabro, que es menorá, la mesa y los panes de la proposición, y también tenía el altar de oro que no está mencionado aquí, donde se quemaba el incienso. Versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, o sea, Kodesh HaKadashim, donde, dice la escritura, tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, es el arca de la alianza, o el arca del testimonio, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció
y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así termina la epístola. O sea, nos la dejó para este tiempo. En ese tiempo no se podía hablar. Muy bien, entonces volvamos. Está el tabernáculo, la gran explanada, atrio santo santísimo. El atrio está al aire libre, donde está pues la primera tela que se llama la puerta. Y allí está el altar de bronce y la fuente, el lavacro, que es hecho con los espejos de las mujeres, donde se lavaban los sacerdotes para ministrar. Y ahora sí, lo que está bajo techo es el lugar santo y el lugar santísimo. Para entrar al lugar santo hay una primera tela que se llama la cortina, y ahí hay un recinto de 20 codos de largo por 10 codos de ancho por 10 codos de alto, que se denomina el lugar santo, el lugar Kodesh. Y después hay otra cortina allí que se denomina el velo, que tiene 10 codos de largo, 10 de ancho, 10 de alto, y este se llama el Kodesh HaKadashim, o Santo de los Santos, Santum Santorum, o lugar santísimo. Bien, es allí donde está el propiciatorio y el arca de la alianza, con las 3 cosas que ya mencionamos. Perfecto. Este primer lugar del santuario se llama el lugar santo, en griego Deuteron Katapetasma, se traduce segundo velo. Queda entre 2 velos, entre el velo que hay para entrar al lugar santo y entre el velo que hay para salir del lugar santo, o sea, el que te da entrada al lugar santísimo. ¿Ves? Entre esos 2 velos. Esa es la verdadera cataplasma, catapetasma, que es un tratamiento paliativo, te da conocimiento en parte, luz en parte, comunión en parte, donde puedes cumplir el segundo mandamiento, pero no el primero. Están los panes de la proposición, que es la comunión de los santos, en 2 hileras de panes, de 6 panes cada uno, que es el número del hombre, la luz del menorá, con aceite de olivas machacadas, luz en parte, pero la profunda luz espiritual no es del aceite, es inmaterial, es la luz del espíritu. Para el ojo natural es la oscuridad, pero para el ojo espiritual allí está la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Entonces, esto es la representación, porque la curación, la liberación completa del mal la vas a encontrar yendo adelante a lo perfecto, no quedándote en la salvación del lugar atrio, ni en la unción o llenura del Espíritu Santo del lugar santo. Ay, que ya tengo visiones de Dios y profecías y no. Ese es apenas la mitad del camino. Estás llegando al 50, que es lo que significa Pentecostés. Vamos, la buena tierra es al 30, al 60 y al 100. Vamos a la plenitud, vamos adelante a la perfección, al supremo llamamiento. Vamos, ya que se ha rasgado el velo y tenemos entrada, no te detengas. Vamos a
tratamiento completo, no solamente el alivio del pecado, sino vamos a buscar, porque Dios nos puso para obedecer y ser rociados por la sangre del Cordero. ¿Y sabes dónde se rocía la sangre del Cordero? En el propiciatorio. Jamie Cruz, el versículo, por favor, para obedecer y ser rociados. Eso es en el propiciatorio. El sumo sacerdote rocía la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado, no el que perdona. Perdón de pecados es paliativo. Quitar el pecado es curativo. Espero que la figura, la parábola te haya quedado suficientemente clara. Un fuerte abrazo para todos y feliz día.